Buenos días, maestra. Mi nombre es Santiago Aguinaga y junto a mi grupo organizamos una exposición referida a las OCAs, a los organismos constitucionales autónomos. Para empezar, comenzaríamos hablando sobre el contexto en la actualidad en tres distintos países en los cuales escogí aleatoriamente para analizarlos. Número uno, México. Se dice que desde los 90 en este país se han creado numerosos organismos constitucionales autónomos, como lo podrían ser la INE, la INAI o la CNDH. Esto para asegurar la equidad en áreas fundamentales del gobierno, cosa que ha sido totalmente lo contrario, según el presidente en el 2021, quien era Andrés Manuel López Obrador, el cual sugirió reformas destinadas o bien a suprimir o bien a reorganizar estos entes, alegando que en muchos casos hay una repetición de tareas constante y la necesidad de reasignar recursos. Pasaremos a Ecuador, en el cual en la Constitución ecuatoriana de 2008 se instauró la función de transparencia y control social, con el cual se instauraron varios organismos constitucionales, los cuales no han funcionado de forma correcta, ya que debido a diversas investigaciones y encuestas, la población no se siente satisfecha con las funciones que realizan estos, ocasionando que la democracia en este país se vea un poco demigrada y ocultada por la mala función de estos organismos. Ahora nos enfocaremos un poco más en nuestro país, en Perú. Yo lo menciono como un cuarto poder. ¿Por qué? La mayoría conocen a los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Yo me refiero a este como un cuarto poder, ya que estos organismos actúan por sí solos y no pueden ser influenciados por ningún poder. Es más, muchas de las funciones de estos organismos es controlar a ciertos poderes del Estado. También hablaremos un poco más sobre la Constitución Política de 1993, la cual, en la cual conserva figuras de estos entes que no han favorecido a la gobernabilidad. Y esto ha provocado que se sugieran muchas reformas, bien sea a través de la Asamblea Constituyente o por medio de modificaciones parciales, con el objetivo de reconsiderar la estructura social y de robustecer la democracia. Pasaremos a hablar sobre la definición de los organismos constitucionales y sobre su división. No hay una definición exacta en la Constitución Política del Perú para organismos constitucionales autónomos, pero en su conjunto lo podríamos definir como lo define Samuel Abad Yupanqui, el cual es un ex defensor del pueblo y actual profesor de la PUC, el cual tiene una opinión muy acertada para la definición de estos organismos. Para empezar, estos organismos son instituciones, obviamente, son creadas por la Constitución, tienen una autonomía funcional, administrativa y presupuestal. También estos tienen funciones aparte de los poderes del Estado, o sea, no están relacionados en nada con estos mismos. Ahora hablaremos sobre su división. Se dividen en cinco: en los organismos tutelares, en el cual se encuentra el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la JNJ. Luego, en los organismos del sistema electoral, en el cual se encuentra la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. También los organismos del sistema financiero, en el cual se encuentra la BCR y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. También el organismo de defensa de la población, en el cual se encuentra la Defensoría del Público, y el organismo de control, en la cual se encuentra la Contraloría General de la República. Ahora pasaremos a hablar sobre la importancia de su existencia en un Estado democrático. Como ya sabemos, un Estado democrático no se puede concentrar el poder solo en un poder o en una persona o en algún grupo. Se tiene que dar un poder repartido y se debe de poder controlar estos poderes. El poder controla el poder, como lo mencionó anteriormente la maestra. Hablaremos sobre su importancia, en la cual, como ya lo mencioné anteriormente, son entidades del Estado que gozan de autonomía e independencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ningún poder del Estado, ninguna persona externa a ellas, puede tomar decisiones por ellos o pueden influenciar a estos organismos. También es la importancia por la cual existen estos organismos es que garantizan la especialización en el manejo de ciertas materias, ya que cada organismo se especializa en una materia para que pueda funcionar y actuar de acuerdo a ella. También aislar la toma de decisiones de los vaivenes políticos a los que ya estamos acostumbrados en nuestro país, y también de asegurar la imparcialidad en los procesos democráticos, como lo podrían ser en las votaciones,
en la cual la OMPE está encargada de llevar a cabo estas votaciones de forma ordenada y que sean de forma justa y que no haya influencia de terceras personas. Luego, daré algunos casos en los cuales se podría hablar de que ya no se rompería este Estado democrático. Por ejemplo, el caso más conocido actualmente, que yo creo que es el de Venezuela, en el cual el presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones, pero al este tener tanto poder sobre todas las instituciones del Estado, sobre todos los poderes, él mismo se religió. Y así hizo que el Consejo Nacional de Elecciones, que es el principal, el que organiza todas las votaciones y todo ello en Venezuela, sea totalmente desvalorado y ya no tenga la misma importancia que antes, ya que prácticamente se dejó influenciar y hizo lo que Nicolás Maduro deseó. Ahora hablaremos sobre el propósito principal de nuestra monografía. Para empezar, examina la progresión y la relevancia la progresión, la relevancia y la función de estos entes constitucionales autónomos. ¿Y cómo va a ser cómo vamos a examinar la progresión? La vamos a examinar a través de la cronología constitucional del país, desde la Constitución de 1860 hasta la Constitución vigente de 1993. También cómo cumplen con roles cruciales para asegurar el respeto a los derechos básicos y la adecuada supervisión de la administración pública. También hablaremos sobre la autonomía que poseen estas entidades basada en la Constitución peruana, ya que en la Constitución peruana hay funciones para cada organismo constitucional, la cual deben de ser respetadas. También es todo esto para asegurar la autonomía en términos funcionales, administrativos y presupuestarios, garantizando de esta manera la neutralidad y la eficacia al desempeñar sus tareas particulares. Ahora, hablando en resumen, el propósito principal de nuestra monografía es el objetivo principal de nuestra monografía es proporcionar una perspectiva completa que facilite apreciar la importancia estratégica de las OCAS en el robustecimiento de la democracia y en la capacidad de gobernabilidad en el Perú. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Rafael. Profesora, buenos días a todos. Continuando con lo que dijo mi compañero, yo, Rafael Orihuela, voy a hablar sobre la evolución de los organismos constitucionales autónomos a lo largo de la historia constitucional del Perú. Ahora bien, ¿por qué es importante realizar este análisis? Aunque no lo creamos, los organismos constitucionales autónomos son en realidad una invención relativamente nueva. La primera mención que se les hace es en la Constitución del año 1979. Previo a ello, las anteriores constituciones solamente hacían mención a ciertas agencias con cierta independencia. Sin embargo, no se hace una mención específica hasta aquella constitución. Sin embargo, considero que es importante realizar este análisis, por lo que a través de la historia constitucional podemos entender la evolución de las necesidades de la población peruana y del Estado peruano para el establecimiento de estos organismos. Por lo cual, empezaremos con la constitución del año 1860. Esta constitución fue establecida por Ramón Castilla durante su segundo gobierno. Durante este tiempo hubo una gran inestabilidad política en el Perú, debido a los conflictos entre políticos contrarios y militares que querían ganar poder y prestigio. Ramón Castilla, sin embargo, destaca como uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. Sin embargo, él también tuvo que lidiar con ciertas revoluciones, revoluciones que de hecho casi le podían costar su propio gobierno. Ahora bien, ¿por qué es importante destacar la Constitución de Castilla? Porque en ella, según Jorge Basadre explica, el Congreso se reservó la facultad fundamental de declarar la calificación de las actas electorales. ¿Qué significa esto? Significa de que el Congreso podía decidir si una elección presidencial era válida o no, atentando de esta manera con la transparencia y la voluntad de la mayoría del pueblo peruano. Por lo cual, aquí encontramos un punto que me gustaría destacar: la diversificación del poder. Los organismos constitucionales autónomos sirven para diversificar el poder y para que éste no siempre esté sujeto al Ejecutivo o al Legislativo, los cuales pueden estar siempre sujetos a voluntades
de la mayoría e intereses personales de los políticos y no a lo que dictamina la ley. Continuando con las constituciones, es el momento de hablar de la constitución del año 1920, establecida por el dictador Augusto B. Leguía, quien, tras realizar un golpe de Estado y ganar las elecciones, deroga la constitución del año 1860 y establece una nueva para sí. Esta constitución, de nuevo, no hace ninguna mención a un organismo constitucional autónomo como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, y este es un dato, hace mención a ciertas legislaturas regionales, una para el norte del Perú, una para el centro del país y otra para el sur. Y aquí es donde encontramos un punto muy interesante. A pesar de lo novedoso de estas legislaturas, todas estas estaban sometidas a las voluntades del Ejecutivo. Por lo cual, aquí encontramos un segundo punto. Y este punto es el no sometimiento de los poderes del Estado entre sí. Un dictador necesita la subordinación de los poderes del Estado entre sí, y los organismos constitucionales autónomos deben servir a que esto no ocurra. Por lo cual, aquí encontramos nuestro segundo punto. Avanzando 13 años en el tiempo, nos encontramos con la Constitución del año 1933, establecida por Luis Sánchez Cerro, comandante de la guarnición de Arequipa, que se rebeló en contra del gobierno de Leguía y recibió el apoyo de la ciudad de Arequipa y posteriormente de políticos de Lima, los cuales forzaron la renuncia de Leguía y lo proclamaron él como presidente provisorio. Durante este periodo se derogó la constitución de Leguía y se estableció una nueva. Sin embargo, este periodo inaugura una de las eras peruanas más recordadas de la historia, la de los regímenes militares, momentos en el cual los derechos sociales de la población peruana fueron drásticamente ignorados por los militares. Y con esto encontramos nuestro tercer punto, el respeto por los derechos sociales. Ahora bien, después de analizar estas tres constituciones, nos encontramos con estos tres puntos. Puntos que sería bueno recordar: la diversificación del poder, el no sometimiento de los poderes del Estado ante otros y el respeto máximo y cumplimiento de los derechos sociales. Esta evolución de más de 100 años finalmente trajo su producto en la Constitución del año 1979, bajo la nueva presidencia de Fernando de la Terra. Esta Constitución había aprendido de estos tres puntos, logrando así una mayor diversificación del poder y el respeto por los derechos civiles, gracias al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Por lo que considero que esta evolución es necesaria para entender la importancia de estos órganos. Sin embargo, hay que hablar de la última constitución que nos ha regido y la que nos rige actualmente. La Constitución del año 1993, establecida por el recordado presidente Alberto Fujimori. A pesar de lo ilegal de su proceder al derrogar la Constitución del 79 y establecer una nueva, Fujimori logró con esto la total y el reconocimiento de los organismos constitucionales autónomos dentro del Estado peruano, creando para nosotros el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y demás órganos que luchan para conservar su independencia y seguir cumpliendo con el deber que se especifica en esta Constitución. Por lo que considero que, como conclusión, la evolución de los organismos constitucionales autónomos es una historia de enseñanza, que nos enseña su importancia y la razón de su independencia. Por lo que con esto termino con mi participación en esta presentación y cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Sebastián Alberto Barriga Aparicio y hoy le voy a exponer acerca de tres organismos constitucionalmente autónomos que son organismos tutelares. El primero de ellos, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Como dice la diapositiva, se encuentra regulado por la Constitución y su ley orgánica. Su misión es prevenir y perseguir el delito, además de representar a la sociedad, al menor y a la familia en el juicio. Conforme al artículo 158, el Ministerio Público está presidido por el Fiscal de la Nación por 3 años y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El artículo 159, inciso 5 de la Constitución Política nos dicta lo siguiente: el Ministerio Público es quien ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. Esto es importante, pues nos quiere decir de que el Ministerio Público es el titular de la acción penal.
Esto se relaciona con el ius puniendi. ¿Qué es el ius puniendi? Es la facultad que tiene el Estado de poder sancionar a aquellas personas que infringen las normas penales. Entonces el Estado a través del Ministerio Público investiga, lleva a juicio y acusa a aquellos que son presuntos delincuentes. En segundo lugar tenemos el Tribunal Constitucional, regulado por la Constitución y su ley orgánica. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, garante de la supremacía constitucional. Además, la Constitución nos provee de garantías. Por ejemplo, el habeas corpus, que es la defensa de la libertad y todos los demás derechos conexos a ella. La acción de amparo protege todos los demás derechos constitucionales que no protege el habeas corpus y el habeas data. El habeas data es el derecho fundamental a la información pública, siempre y cuando no vulnere la intimidad ajena. La acción de constitucionalidad es aquella que se presenta ante las normas de orden legal que infringen el orden constitucional. Entonces, se inventa esta figura del derecho para poder extirpar, para poder expectorar aquellas normas que contravienen la supremacía constitucional. La importancia del Tribunal Constitucional radica en el contrapeso institucional que ésta representa, pues es capaz de derogar aquellas normas del poder legislativo, las leyes, además de poder anular los actos del Ejecutivo y también de corregir los fallos del Poder Judicial siempre y cuando contravengan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por último, tenemos la Junta Nacional de Justicia, que se encuentra regulada por la Constitución y su ley orgánica, como los otros dos anteriores. Además, integra esta Junta Nacional de Justicia 7 miembros, que son escogidos por la Comisión Especial. Esta comisión especial está integrada principalmente por el defensor del pueblo, quien es quien preside esta comisión. También está integrada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, el presidente del Tribunal Constitucional y dos rectores de las universidades, uno de las universidades privadas y otro de las universidades públicas. La misión de la Junta Nacional de Justicia radica en nombrar, ratificar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales, además de nombrar o a renovar al jefe de la OMPE y de la RENIEC, conforme el artículo 182 y 183 de la Constitución. Destituye, amonesta, suspende cuando corresponda. Su importancia es garantizar la idoneidad ética de jueces y fiscales, contribuyendo así la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero. Bien, continuando con la exposición de mis compañeros, me presento. Mi nombre es David Palma Castro y en esta ocasión les voy a hablar sobre los organismos electorales, de qué se encargan, quiénes lo conforman y cuál es el impacto que tiene en nuestra sociedad. Un pequeño concepto sería, es un conjunto de reglas y procesos que permiten elegir a representantes en una democracia. Define cómo se vota, cómo se encuentran los votos y cómo es el reparto de cargos. Asegura la expresión auténtica del ciudadano junto al escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Es el conteo de votos. Cómo se encuentran los votos y cómo se reparten los cargos. ¿Mediante qué? Mediante elecciones justas y representativas. Se encarga de que todas las elecciones sean precisas al momento de dar los resultados, como en la boca de urna. ¿Quiénes pertenecen a los organismos del sistema electoral? El ya conocido OMPE, JNE y la RINIEC. Pero ¿desde cuándo existen estas organizaciones? Según la Constitución Política de 1993, específicamente en el artículo 177, establece una estructura electoral compuesta por tres entidades autónomas, completamente independientes. ¿Quiénes son? Las organizaciones ya antes mencionadas, el JNE, la OMPE y la RINEC. Cada uno de estos trabaja de una forma independiente, pero también trabajan en coordinación en lo que vienen a ser las elecciones electorales, según obviamente la competencia que cada uno tiene. Me gustaría tocar un tema importante,
o un dato curioso que nos habla de Valentín Paniagua. ¿Quién es Valentín Paniagua? Valentín Paniagua es un ex presidente y un ex abogado que nos habla de que él está en contra de la reforma de 1993, ya que en 1997 el único organismo encargado de las elecciones era el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué está en desacuerdo de la desdibujamiento del JNE? Porque él piensa de que hay concentración de poder, ruptura entre el vínculo Estado-ciudadano y quiebre de la tradición del derecho electoral peruano en el siglo XX. Como ya mencionamos, antes el JN era el único rector, el único encargado del proceso electoral. No convocaba elecciones, pero sí las organizaba y las supervisaba. Y su trabajo era resolver controversias y eh, discusiones electorales. Bien, ahora hablemos del ya tan conocido OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿De qué se encarga la OMPE? Es el organismo autónomo encargado de organizar y ejecutar las elecciones, referéndums y consultas populares del Perú. Tiene competencias en el ámbito técnico, administrativo, económico y financiero. ¿Qué hace este de acá? Es administra y organiza las elecciones. Tiene a cargo el proceso electoral. Él da las cédulas, él da los patrones, él otorga los materiales. ¿Para qué? Para que se haga una correcta votación y las elecciones se den de manera buena para todos los ciudadanos. ¿Qué hace la OMPE? Difunde los resultados. El jefe es designado por el Consejo Nacional de Magistratura por 4 años, con posibilidad de renovación o removición por falta grave. Hay una pequeña controversia en que la OMPE nunca debió haber existido. ¿Por qué? Porque el JNE hacía perfectamente ese trabajo. El JNE entregaba las cédulas, el JNE entregaba los padrones y las cédulas. Pero es una controversia que ya pasó ya mucho tiempo y ya no tiene tanto impacto como en esos tiempos. Ahora hablemos del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién era el Jurado Nacional de Elecciones? Es el órgano máximo de justicia electoral en el Perú. Este es el tribunal material electoral. Este de acá nos da cuenta, no da cuenta a nadie de su administración, es un organismo autónomo. Tiene tres funciones: de fiscalización, organización electoral y resolución de conflictos y administración interna. ¿Quiénes conforman el Jurado Nacional de Elecciones? Em, el Pleno. El Pleno está conformado por 5 personas que vienen ¿de dónde? Vienen de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima y facultades de Derecho públicas o privadas. ¿Qué hace el JNE? El JNE da las pautas, da las reglas, em, da a conocer las condiciones que tienen que haber entre el ciudadano y las personas que se lanzan a las elecciones. Por ejemplo, antes de las elecciones, 2 semanas antes, las personas que son candidatas a querer escoger un cargo o a ser elegidos por un cargo no pueden darse a conocer propagandas, no se pueden distribuir folletos y mucho menos pueden hacer campañas políticas. De igual forma, a las encuestadoras las calla, en pocas palabras las calla. ¿Por qué? Porque las encuestadoras dan resultados X que supuestamente esta persona está ganando. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Se van por el que está ganando y no se van realmente por el que se lo merece. De esto es lo que se encarga el JN. ¿Cuáles son los requisitos que debes de tener? Tienes que tener entre 45 y 70 años, mandato de 4 años, ya sean renovables o no renovables, dedicación exclusiva solamente para el JN, para esta organización, y obviamente no debes de pertenecer a ningún partido político. Ahora hablemos del ya tan conocido RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Es un organismo autónomo que tiene dos funciones principales. Registra actos de estado civil, nacimientos, matrimonios, defunciones, etcétera. Y también cumple funciones electorales como elaborar y actualizar el padrón electoral. Este de acá se encarga de evaluar a las personas que son aptas para poder votar en las siguientes elecciones. Por ejemplo, una persona que es menor de edad y pasa a ser mayor de edad, se la evalúa y se le pone en el nuevo padrón electoral. Emite documentos oficiales de identidad y coordina el JNE coordina con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Si tú naces y no vas a la RENIEC, eres como un ciudadano no identificado. Por eso es muy importante la RINEC. Aquí nos dice que
según el artículo 183, la RENIEC maneja el registro público único de identificación y garantiza el soporte de datos para los procesos electorales. Esta organización es la única organización que puede otorgar tus datos para las elecciones. Ningún otro organismo puede hacer eso. ¿Quién está conformado? ¿Cuál es el jefe? Es nombrado por el Consejo Nacional de Magistratura, obviamente con 4 años de renovables, o si también son revocados, si en todo caso cumple alguna falta. Su creación permitió centralizar los registros civiles en única base de los datos nacional, lo que representa una mejora administrativa significativa. Bien, ahora me gustaría hablar de dos suborganismos que vienen a ser Jurado Nacional Especial y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. El JE, ¿de qué se encarga? Es un grupo que se forma solo durante las elecciones. Ojo, los dos solamente existen solamente durante las elecciones, trabajan en una zona específica y depende del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacen esos acá? Esos acá supervisan y revisan qué cosa. Aprueba las candidaturas, resuelve problemas como taches o impugnaciones, supervisa que se cumplan las reglas electorales, atienden conflictos locales como actas con errores, etcétera. Y solamente funciona durante las elecciones. Está conformado por un juez, un ciudadano o un abogado y una fiscal. Ahora hablemos de la OTPE. ¿Cuál es la OTPE? ¿De qué se encarga la OTPE? Se encarga de organizar las elecciones a nivel local o regional. Las funciones principales: planifica y coordina el desarrollo del proceso electoral en tu zona, capacita a los miembros de mesa y el personal electoral. Una persona que no sabe qué tiene que hacer siendo miembro de mesa, ¿quién se encarga de capacitarla? La OTPE. Distribuir el material electoral como cédulas, actas, los lapiceros, las cajas de voto, etc. Y por último, supervisa la instalación y funcionamiento de las mesas de votación y también contea los votos y traslada los votos a la OMPE, en donde ya se dan los resultados. Bien, así culmino mi parte y cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Ya. Buenos días, tardes o noches, profesora. Mi parte va a ser hablar acerca de los dos organismos del sistema financiero y del organismo de la defensa de la nación, el cual sería la Defensoría del Pueblo. Iniciaré hablando con la SBS, o sea, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Es un organismo técnico y autónomo encargado de supervisar y regular las funciones de aquellas entidades que manejan el dinero del público, como por ejemplo bancos, cajas municipales, aseguradoras, administradoras de fondos, etcétera. Administradores de fondos de pensiones, que además, también tiene a su cargo la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como tiene estas funciones, también se encarga de la educación financiera de la población, puesto que la SBS busca proteger los intereses de los usuarios financieros y mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero del país. El marco legal que sustenta la SBS se encuentra en el artículo 87 de la Constitución, donde establece que la supervisión de bancos y entidades financieras corresponde al Estado a través de un organismo autónomo. Además, su funcionamiento está regulado por la Ley número 267/02, llamada la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organismos de la Orgánica de la SBS. El representante máximo del SBS es el superintendente, el cual actualmente lo encuentra ocupado Socorro Heisen Segarra. Este cargo no tiene un periodo fijo establecido por la ley, pero sí mantiene mientras tenga la confianza del presidente
o sea, el Poder Ejecutivo. El super- el superintendente es nombrado por el presidente de la República mediante una resolución suprema, con el acuerdo del Consejo de Ministros. Por su carácter técnico, el cargo suele mantenerse varios años, si demuestra eficacia y profesionalismo. A continuación, voy a pasar a hablarles acerca del Banco Central de Reserva del Perú. También es otro organismo autónomo, al igual que la SBS, el cual se encarga de preservar la estabilidad monetaria del país. ¿Qué quiere decir esto? Es el encargado de mantener el valor del dinero, evitando su inflación acelerada, también controlando el desequilibrio económico. El BCRP también regula la emisión de billetes y monedas, administra las reservas internacionales y contribuye al buen funcionamiento del sistema de pagos del país. A diferencia del SBS, el BCR no supervisa bancos individuales, sino que actúa sobre la economía en general a través de políticas monetarias. Su marco legal se encuentra en el artículo 84 de la Constitución, más específicamente en la Ley número 261/23, donde se detallan sus funciones, estructura, limitación y responsabilidades. El BCR está dirigido por un directorio de 7 miembros. 4 de ellos son nombrados por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y 3 por el Congreso de la República. Todos los miembros del directorio deben tener experiencia profesional y no estar afiliados a ningún partido político durante el tiempo de su gestión. El presidente del BCR es designado por el presidente de la República, con acuerdo del Congreso, eligiéndolo de entre de los 7 directores. Así, el mandato del presidente y de todo el directorio es de 5 años, con posibilidad de reelección. Actualmente contamos con que el presidente del BCRP es el señor Julio Velarde Flores, quien ha sido ratificado con sucesivos periodos debido a su excelente y reconocida gestión. A continuación, quiero pasar a hablarle acerca de los organismos de defensa de la nación, que en este caso solo encontramos a un organismo, el cual sería la Defensoría del Pueblo. Es un organismo constitucional, autónomo también, cuya misión principal es proteger los derechos fundamentales de las personas y supervisar su cumplimiento de los deberes del Estado. Su rol es de tipo financiero, no es de tipo financiero ni económico, sino de defensa de los derechos humanos y del control ciudadano frente a los abusos e ineficiencias del Estado. La Defensoría puede intervenir en casos de violaciones de derechos por parte de cualquier entidad pública, emitir recomendaciones, elaborar informes públicos y hacer seguimiento a que las leyes y servicios estatales se apliquen respetando los derechos de las personas. A diferencia de otros organismos, no tiene poder sancionador, pero su fuerza moral y su técnica de la influencia en temas sensibles, tales como conflictos sociales, discriminación, violencia institucional y corrupción, derechos de pueblos indígenas, salud, educación, entre otros. El marco legal de la Defensoría del Pueblo está en el artículo 161 de la Constitución, que garantiza su autonomía e independencia. También se rige bajo la Ley Orgánica número 26520,
donde se regulan sus competencias, requisitos para ser defensor y mecanismos de actuación. El representante máximo de la Defensoría es el defensor o defensora del pueblo, quien es elegido por el Congreso de la República mediante voto calificado, el cual consta de 2/3 del número legal de congresistas. El mandato del defensor del pueblo es de 5 años, con posibilidad de reelección. Debe ser una persona con trayectoria impecable en, con trayectoria en derechos humanos, derecho o temas sociales y tener independencia política. Disculpe, ¿qué quiere decir esto? Que no esté afiliado a ningún partido político. Actualmente, el cargo del defensor está en proceso de elección o provisional, debido a conflictos políticos recientes. Pero esto no detiene el funcionamiento de la institución, ya que existe una defensoría adjunta que continúa las labores mientras se elige oficialmente al nuevo representante. Eso sería todo por mi parte, profesora. Ahora me gustaría dar la palabra a mi siguiente compañero, que les va a hablar de los otros organismos constitucionales autónomos que tenemos en el Perú. Gracias por su atención. Mm, 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 mm. Ahora yo comenzaré explicándoles sobre el organismo de control, en la cual se encuentra la Contraloría General de la República. Este es el órgano de control fiscal supremo del Estado. Se podría decir que es la instancia encargada de fiscalizar y verificar que la administración pública cumpla con la ley y que los recursos públicos sean utilizados de una manera correcta y eficiente. Esta cuenta con una autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, lo cual ayuda a que realice sus funciones de una manera eficiente, al igual que sus atribuciones especiales. La Contraloría General de la República es el órgano rector y la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que comprende todos los órganos de control del Estado. Ahora comenzaré diciéndoles algunas de sus funciones principales, como lo son la fiscalización y control. Supervisan y verifican la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado a través de sus gerencias regionales de control, como lo son los órganos de control institucional, que son los OSI, y las sociedades de auditoría, que son las SOA. Control de la legalidad. Velan por la legalidad de los ingresos, gastos y la integridad del patrimonio estatal. Control interno. Establece la normativa técnica de control para la implementación y el funcionamiento de control interno en las entidades del Estado. Supervisión de las OSI. Supervisa la gestión de las OSI, las cuales son responsables de realizar el control interno de las entidades públicas. Análisis de información. Conduce y supervisa la implementación de estrategias para el análisis de la información almacenada en los sistemas informáticos de las entidades del Estado. Control de la deuda pública. Supervisa la gestión de la deuda pública. Control de ejecución presupuestal. Supervisa la ejecución presupuestal del sector público. Informes y recomendaciones. Elabora informes de auditoría, al igual que formula recomendaciones para la mejora de la gestión pública. Opinión previa sobre los contratos. Emite una opinión previa antes de las adquisiciones o de las contrataciones. Y por último, control de los recursos naturales. Dirige, ejecuta y supervisa las acciones de control ambiental y de los recursos naturales. Ahora seguiré con el marco que los rige. El marco legal que rige a la Contraloría General de la República está principalmente definido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la cual es la Ley número 27785. Esta ley establece las bases para
el Sistema Nacional de Control, del cual la CGR es el ente rector y define sus competencias, funciones y atribuciones. También hay la Ley de Fortalecimiento de Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control, la cual es la ley número 30742, que modifica y complementa a la ley número 27785. Seguimos con la importancia de la CGR en el Estado. La Contraloría General de la República es fundamental para la estabilidad y el funcionamiento del Estado, ya que su principal misión es supervisar, verificar y controlar el uso de los recursos y bienes del Estado. La CGR juega un papel crucial en la transparencia y en la rendición de cuentas de la gestión pública, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Algunos de sus representantes son César Enrique Aguilar Surichaki, que es el Control General de la República, el Controlador General de la República. También está Gonzalo José Miguel Pérez Huit San Román, quien es secretario general, y Richard Frank León Vargas, que es el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Estos tres tienen especialidades en diferentes ramas del derecho. Ahora, para cerrar, seguimos con la importancia y la autonomía de los organismos constitucionales autónomos. Los organismos constitucionales autónomos en el Perú son fundamentales para la transparencia, la eficiencia y el equilibrio de los poderes en el Estado. Estos organismos no dependen de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos. Son creados por la Constitución y, como ya lo mencioné, tienen una independencia de los poderes del Estado, por lo cual gozan con una autonomía en varios aspectos, como lo son en la toma de decisiones, en el presupuesto y en su funcionamiento. Los OCA son reconocidos y establecidos en la Constitución política, lo que les otorga una base legal sólida y que les garantiza una posición independiente de los otros poderes del Estado. Y para cerrar, haré una comparación con organismos constitucionales autónomos de otros países. Perú comparte con varios países la existencia de los organismos autónomos, aunque el nivel de autonomía, control y la forma de designación de sus autoridades varía, como por ejemplo en México. Han constitucionalizado excesivamente a estos organismos, y en Estados Unidos se apoyan más los mecanismos legislativos e institucionales. El modelo peruano es el que está más cerca del latinoamericano, con un énfasis creciente en la autonomía funcional y la técnica para preservar la democracia y la transparencia. Otros países, como en Colombia, se limita su dependencia efectiva, ya que se toman como ramas del poder. Y para terminar, para cerrar, en España son vinculados a las decisiones políticas. Ahora los dejo con mi compañera Alison. Bueno, para continuar con las exposiciones, en este fragmento hablaremos sobre la participación política de los organismos constitucionales autónomos y su efecto. Mi nombre es Alison Desideria Masque Enríquez y hablaré sobre cómo se involucran los organismos constitucionales autónomos en casos muy conocidos y cómo este tiene tal para el desarrollo político de Perú. En este fragmento desarrollaremos tres casos: la Nacional de Elecciones y la reelección de Fujimori, la disolución del Consejo Nacional de Magistratura y creación de la Junta Nacional de Justicia, y la Fiscalía en el caso de la Paz. Bueno, el primer caso a realizar será el episodio por parte del Jurado Nacional de Elecciones a favor de Fujimori. Vamos a las elecciones de los años 2000. El candidato Alberto Fujimori ha ganado las elecciones, iniciando así su tercer periodo presidencial. Sin embargo, no se tenía una certeza de que este haya sido realizado o haya sido hecho de una forma legítima, de una forma limpia. Tal es la disconformidad del que, liderada por Alejandro Toledo, se levanta la Marcha de los Cuatro Suyos.
Sin embargo, no se llega a una investigación hasta después de la vacancia del expresidente. Eh, en este fragmento desarrollaremos sobre cómo el Jurado Nacional de Elecciones es un papel importante, un papel vital para el proceso electoral en el Perú, ya que se encarga de supervisar, de garantizar que este proceso haya sido realizado de una forma limpia, de una forma legítima. Eh, Sin embargo, por lo que vamos a leer, se darán cuenta que es lo contrario, que fue lo contrario. Existen 1.801 votos más en los informes finales de la OMPE que en el escrutinio oficial del Jurado Nacional Electoral. Un examen de la información periodística de las resoluciones del jurado indica que este anuló después unas cuantas meses. El resultado del Jurado Nacional de Elecciones fue más favorable para Fujimori. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Porque se pueden ver dos deficiencias del sistema electoral. Primero, la discrepancia en el cuento de votos y segundo, la anulación en mesa de votación. Gravísimos errores porque vulneran derechos así como la democracia y el derecho a votar. Bueno, seguimos con el siguiente caso, que es el de la disolución del Consejo Nacional de Magistratura y el establecimiento de la Junta Nacional. Bueno, básicamente el Consejo Nacional de Magistratura estaba involucrado en casos de corrupción, ya que sus miembros formaban parte de los corruptos, como César Inostroza, que practicó el cohecho y perteneció a un grupo criminal, o Pedro Chávarri, que participó dificultando el país. ¿De qué forma? O sea, obstruyendo la justicia del país, a fiscales de cada uno, haciendo que estos casos no se, no se concluyan. Hay un fragmento que dice, la corrupción judicial se cruza con el crimen organizado. Bueno, el caso de Cuellos Blancos es importante porque evidencia actos como la manipulación de procesos legales, el abuso de poder, la falta de ética y de moral, como dice Samuel Abad. El funcionamiento del Consejo Nacional de Magistratura fracasó porque fue copado por gente con limitados valores. Eh, la consecuencia de tal investigación se da a ver en el referéndum del año 2019, el 9 de diciembre, donde se hace la siguiente pregunta. ¿Aprueba usted la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de Magistratura? Bueno, las propuestas que se dan en este referéndum son aprobadas en su mayoría y son las que conocemos como, em, como las funciones y como los requisitos de un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, que la selección de los magistrados tengan que ser a través de un concurso público o que estos sean elegidos por representantes del Poder Judicial o de colegios profesionales o que hayan cumplido con una abogacía de 25 años o como 15 años estudiando temas jurídicos, como investigadores de temas jurídicos. Las funciones que conocemos son que están ahora bajo supervisión del defensor del pueblo. En resumen, el Consejo Nacional de Magistratura se disuelve y se crea la Junta Nacional de Justicia para reemplazarlo con la finalidad de restaurar la credibilidad, la integridad del sistema judicial, solo que ahora bajo la supervisión del defensor del pueblo. Y como último caso, tenemos el Ministerio Público y el papel de la Fiscalía en el caso Lavajato. Bueno, el caso Lavajato trata básicamente sobre un caso de corrupción masiva, donde empresas como Petrobras y Odebrecht les daban un plan de sobornos
a políticos y a funcionarios con el fin de tener contratos gubernamentales. O, en pocas palabras, las empresas de construcción pagaban a políticos y funcionarios a cambio de contratos gubernamentales. Nos trasladamos al año 2006 en Estados Unidos. El empresario Marcelo Odebrecht declara haber entregado sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el Perú. Eh, Desde la fecha se han se han desarrollado varios procesos que han acabado con la condena de funcionarios de bajos niveles. En el Perú tenemos a 6 representantes políticos. Tenemos a 4 expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García, eh, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, y 2 figuras políticas que son Keiko Fujimori y la exalcaldesa Villarán. Y ahora, ¿cuál es el papel fundamental del Ministerio Público y de la Fiscalía? Bueno, es muy importante porque ellos se encargan de iniciar las investigaciones del caso Manhattan. ¿Qué implica esto? O sea, recopilar información, pruebas, documentos oficiales y más. Pero actualmente este caso es de bastante revuelo debido a 2 situaciones. Primero, la suspensión preventiva del fiscal José Domingo Pérez en el caso de la Manhattan. Bueno, el fiscal José Domingo Pérez era el encargado del caso Coctel, era el principal investigador del caso Cocteles, que involucra a la presidenta, ex, a la política Keiko Fujimori, la líder del partido político Fuerza Popular, quien recibió supuestamente un soborno de 1,2 millones de dólares en su campaña electoral del año 2011. Y bueno, la situación de este caso era un juicio oral. Sin embargo, debido a el fiscal principal, está todavía en duda de qué vaya a suceder después. Y el segundo caso es la condena de 15 años del presidente Ollanta, donde se le acusa de haber recibido aportes ilegales de Odebrecht de 3 millones de dólares para su campaña política del año 2011. Bueno, en conclusión, los organismos constitucionales juegan un rol importante para garantizar la institucionalidad del país y estas instituciones son responsables de proteger la legalidad de los procesos judiciales. Sin embargo, a pesar de su autonomía, hay veces donde estos se ven involucrados en casos de corrupción debido al interés político que está por medio para llegar al poder en el país, evidenciando así que a veces los organismos autónomos pueden tomar roles tanto de garantía como de riesgo para el cumplimiento de funciones como proteger la democracia del Perú y el Estado de Derecho del país. Bueno, profesora, muchas gracias por escucharnos. Esto sería